El tema que vamos a tratar hoy en este seminario es sumamente importante. Gálatas desde una perspectiva hebraica. El libro de Gálatas desde una perspectiva hebraica. La mayoría de los creyentes a lo largo de la historia, cuando han leído a Pablo o a otros escritores, lo han hecho con la mejor intención, con el mejor denuedo, pero desconociendo la mayoría de las veces las raíces hebreas del autor, el entorno hebraico de donde surgen esos escritos. Y por lo tanto es sumamente importante que cada vez que vamos a estudiar un libro de la Escritura, tengamos el mejor conocimiento posible, la máxima información posible acerca del autor y de las circunstancias en las cuales ese libro fue escrito. Si no conocemos bien el autor y las circunstancias, corremos el riesgo de interpretar mal sus escritos. Pues no solamente es importante conocer quién fue el autor y cuáles fueron las circunstancias en las cuales él escribió lo que escribió, sino también quiénes fueron sus destinatarios. ¿Qué específicamente causó que se escribiera ese documento? Si estas cosas mínimas nosotros no las tenemos presente a la hora de estudiar un libro histórico cualquiera, y en el caso de la Biblia esto se eleva a un requerimiento aún mucho más importante por tratarse de la doctrina, por tratarse de la palabra del Eterno. Si eso no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo de interpretar mal la Escritura. Y corremos el riesgo de trazar mal la Escritura. Esto no es solamente cierto de los escritos de Pablo, es cierto también, y mucho más, de los dichos de nuestro maestro, el Rebbe HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Entonces, en este seminario nosotros vamos a tratar por todos los medios posibles, dentro del tiempo disponible, de ubicarnos en las circunstancias específicas que constituyeron el mundo de Yeshua, el mundo de los apóstoles, de donde estos escritos nos han llegado a cada uno de nosotros. En otras palabras,
vamos a tratar de ubicarnos en el entorno histórico, religioso, político, social, espiritual del escritor y su escrito. Y cuando tratamos de descubrir ese entorno, llegamos a una posición única en la historia del estudio de la Escritura. Porque si hay una generación que tiene en su mano la más amplia información de cómo fue aquel mundo y aquella época, somos nosotros, debido a los descubrimientos arqueológicos y a todas las informaciones que se desprenden de estos descubrimientos que han llegado a nosotros en los últimos 50 años. Es decir, los teólogos de Europa que marcaron una pauta importante en los estudios del Nuevo Testamento, como se conoce esta sección de la Escritura que nos va a ocupar en esta tarde, no tuvieron a mano los informes que nosotros tenemos en nuestras manos en este momento. Consecuentemente, si ha habido un periodo histórico apropiado para tener el más extraordinario acceso a la riqueza de la palabra del Eterno, es nuestra generación. Es nuestra generación. Y eso nos llena de entusiasmo, eso nos llena de gozo, de esperanza, porque en la misma medida en que podemos tener acceso legítimo al mundo de Yeshua y de sus Talmidim, en esa misma medida vamos a estar en capacidad de entender mejor qué fue lo que dijeron, por qué lo dijeron y de qué manera podemos aplicar hoy día esos principios a nuestras condiciones específicas para vivir vidas magníficas que cumplan el propósito del Eterno al permitirnos nacer en una generación como la nuestra. En sentido general, el entorno histórico, político, social, religioso, etcétera, que rodean los escritos del documento conocido como Nuevo Testamento y que nosotros llamamos Código Real, es el judaísmo del Segundo Templo. Ese es el entorno. Mientras más usted conozca del judaísmo del Segundo Templo, mejor herramienta tendrás para entender a Yeshua y a los apóstoles y sus escritos. Cuando hablamos del judaísmo del Segundo Templo, nos estamos refiriendo al periodo histórico que va desde la construcción del Segundo Templo hasta su destrucción en el año 70. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor el día 9 de Av, el quinto mes del calendario bíblico, el 9 de Av del año 586, antes del nacimiento de su majestad Yeshua HaMashiach. Ese fue el primer templo, fue destruido. Luego, en el 516, a partir del regreso de una gran parte de judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, en la época de Zorobabel, en la época de Ageo, en la época de Nehemías, Ezra, Malaquías, toda esa extraordinaria generación, en esa época se construyó el Segundo Templo.
Y ese segundo templo estuvo en pie hasta el año 70, ya de nuestra era, cuando fue destruido por los romanos. A todo el quehacer religioso, a toda la actividad bíblica que tuvo lugar mientras estuvo en pie el primer templo, conocemos como judaísmo del primer templo. Y a toda la enseñanza y la revelación que tenemos desde el día cuando se construyó el segundo templo hasta que se destruyó por los romanos en el año 70, a eso llamamos judaísmo del segundo templo. Cuando el tercer templo se construye, entonces tendremos que hablar de judaísmo del tercer templo. Mientras tanto, estamos en un periodo, en un compás de espera, hasta que Hashem nos envíe a su Mashiach, y entonces veamos el tercer templo restaurado y purificado por Mashiach, donde usted y yo iremos a presentar sacrificios, no de animales, pero de acción de gracias y de alabanza, cuyos sacrificios permanecerán para siempre, hasta los días de toda la eternidad. Amén. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Aleluya. Entonces, hablamos de ese evento, de ese judaísmo del segundo templo como el entorno, donde tienen lugar la vida de Yeshua y los escritos apostólicos. La segunda cosa que es bueno recordar es el concepto de pacto. Es importante entender el concepto de pacto. En la Escritura, la idea de alianza, de convenio, de pacto, es sumamente importante. Y la figura que usa la Escritura para hablar de pacto nos sugiere siempre la idea de un matrimonio. La idea de un matrimonio. La mayoría de los creyentes que no han tenido acceso, por muchas razones, a sus raíces hebreas, cuando oyen hablar de antiguo pacto y de nuevo pacto, les sugiere siempre la idea de discontinuidad. Les sugiere siempre la idea de reemplazo, de transferencia, de ruptura con algo viejo y institución de algo nuevo. Estas ideas establecidas por la teología cristiana a lo largo de muchos siglos se refleja en la mayoría de las versiones bíblicas disponibles en castellano en este tiempo, especialmente en las anotaciones al margen o dentro del texto para ayudar al lector supuestamente a entender mejor la Escritura. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted lee en las Biblias, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, por ejemplo, la sección cuando Yeshua está santificando el Moed de Pesa, la fiesta de Pascua? Y usted ve arriba una notita que no fue parte nunca del texto original, por supuesto, sino que es una introducción del editor, supuestamente para ubicar al lector en lo que está leyendo, que dice institución de la cena del Señor. Eso no es ninguna institución.
Eso siempre ha existido en Israel. Pero cuando esas notas se colocan y una persona viene y lee, da la impresión de que Yeshua estaba haciendo algo nuevo allí que nunca se había hecho. Yeshua hacía eso desde que nació. Porque Él no nació en China, ni en Japón, nació en Israel, donde la fiesta de Pesaj se santificaba todos los años. No es ninguna institución de nada, ya eso fue instituido por Moshe. Por ordenanza de Hashem. Esas notitas marginales que aparecen aquí y allá tienen el efecto de retraer al creyente de la realidad del mundo de Yeshua y de los apóstoles. Y es importantísimo que usted tenga todas las herramientas de interpretación bíblica adecuadas para que cuando usted lea el texto sagrado, usted pueda estar ubicado apropiadamente en el contexto que le va a permitir a usted entender mejor lo que está leyendo y además sacar de ese texto los principios extraordinarios y eternos que están allí, para que, guiado por el Espíritu de Mashiach que le ha sido dado, usted esté en condiciones de saber cómo aplicar esos principios a las circunstancias especiales en las cuales usted se encuentra en ese momento. Al instante que nosotros logramos esto, la palabra cobra una vida, cobra una vigencia, cobra una frescura y cobra una autoridad que nos limpia, nos levanta, nos restaura, nos eleva nuestra espiritualidad y se transforma en luz para nuestro camino, como ella ha prometido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando hablamos de pacto, tenemos que verlo dentro del concepto de las promesas y alianzas que Hashem ha hecho con nuestro pueblo Israel. La Biblia no habla de pacto nuevo. La Biblia habla de nuevo pacto. No es lo mismo decir pacto nuevo que decir nuevo pacto. No es lo mismo que yo diga, este es mi traje nuevo, a que yo diga, este es mi nuevo traje. En castellano, cuando yo digo, este es mi nuevo traje, a lo mejor lo heredé de mi abuelo. Y el traje tiene 40 años. Pero para mí es el último que acabo de adquirir. Pero cuando yo digo, este es mi traje nuevo, significa que antes de yo tenerlo no existía. Es primera vez, está acabado de hacer. Cuando la Biblia habla de pacto nuevo o de nuevo pacto, usted tiene que mirar bien de qué se está hablando. De hecho, la mejor palabra para hablar de Antiguo Testamento no es antiguo, es anciano. Y eso cambia completamente el significado. ¿Por qué? Porque cuando usted dice pacto anciano, fíjese cómo operan nuestras mentes. Cuando usted dice pacto anciano, está hablando de algo que hay que respetar. Porque la Biblia dice, delante de las canas te levantarás. ¿A quién ponemos de senadores y presidentes y líderes de nuestros países? ¿A los jovencitos de 15 años? ¿Usted se sentiría seguro si el presidente de este país fuera un muchacho de 12, 13 años?
¿Se sentiría usted seguro? ¿A quién buscamos colocar en posiciones claves? Personas que han madurado, personas que tienen cierta edad, personas que son ancianos. ¿Por qué? Porque anciano significa, no necesariamente lo es, pero significa una persona madura, una persona responsable, una persona que ha adquirido conocimiento, una persona confiable, una persona a la cual se le puede pedir un consejo. Entonces, la Biblia no habla de viejo pacto, de anciano, pacto anciano. Es decir, aquel que es el más original de todo. Y la segunda cosa que está incluido en el concepto nuevo es no tanto la idea de algo que se acaba de hacer, sino de una cosa que se renueva, que se renueva, que se renueva. Lo que el profeta Jeremías promete de parte de Hashem no es quitar a Moshe, es ponerlo en el corazón. Lo que el nuevo pacto, lo que se llama nuevo pacto, en la mente de la mayoría de los creyentes, no es sino poner mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. De eso se trata. Y si alguno tiene duda de eso, recuerde que Yeshua dijo, el vino nuevo no se pone en odres viejos. ¿Recuerdan? Cualquiera que no conoce lo que está diciendo Yeshua ahí, piensa que él está rompiendo con el judaísmo. Aquellos que piensan que Yeshua está rompiendo con Moisés y que está rompiendo con el judaísmo, deben recordar que después de eso Yeshua dijo, pero el que bebe el añejo después no quiere el nuevo. Cuando usted prueba el añejo, después no quiere el nuevo. Son palabras muy profundas que necesitan ser entendidas en su contexto apropiado. Yo quisiera que nos ubicáramos un poquito, ¿verdad?, en ese contexto. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, cuando se habla de una boda, se habla de dos fases. Una boda judía viene dada en dos fases. Una primera fase, donde se establece un compromiso, donde se escribe un contrato, y donde las dos personas que entran en ese contrato ya se consideran legalmente casados, pero todavía no unidos. ¿Lo ve usted? En la boda judía, el muchacho y la muchacha, cuando firman la ketubah, lo que se conoce como erusim, el apartarse el uno para el otro, cuando se firma ese pacto, eso que está escrito, legalmente están casados, pero todavía no están unidos. Eso requiere un proceso de tiempo que va hasta que finalmente la unión se consuma. Cuando el muchacho trae la chica a su casa y se consuma el matrimonio, se completa el matrimonio. Lo que pasó en Sinaí
fue la firma del contrato matrimonial. Lo que está haciéndose a través de Yeshua HaMashiach no es sino lo contemplado en las provisiones del pacto que va a concluir cuando vengan las bodas y se entre bajo la jupa y se consuma el matrimonio. Por eso es que Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, en el capítulo 15 de su carta, el versículo 8 dice: para esto vino Yeshua, para mostrar la verdad de Elohim, la verdad de Dios, y para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, aunque están separados por un periodo de tiempo, forma parte de un mismo matrimonio. Usted los ve separados en el tiempo, pero están unidos por un pacto. Y ninguna de las cosas que sucede para renovar ese pacto en el interín tiene la intención de abrogar el primero, sino de confirmarlo. Por ejemplo, las promesas que Hashem dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob no son abrogadas en Sinaí cuando el Eterno entrega la Torá a nuestro pueblo Israel. Son confirmadas, no abrogadas. En otras palabras, lo que pasó en Sinaí no tiene la intención de destruir el pacto establecido con Abraham. Todo lo contrario, la intención de confirmarlo. Pablo es muy claro cuando dice que el pacto que vino 400 años después no lo abroga para invalidar la promesa. No lo abroga para invalidar la promesa. De la misma manera, el pacto, la renovación del pacto que tuvo lugar en Moab después del incidente del becerro de oro, cuando Moisés rompió el pacto, rompió lo que simbolizaba el pacto, en Moab es renovado otra vez. Y lo que el profeta Jeremías promete no es quitar, sino renovar. Y este es un principio importantísimo en el judaísmo. Y si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Vamos a tratar ahora de ubicarnos en el judaísmo del segundo templo, para entender quién fue Pablo, cuál fue el mundo de Pablo, de donde viene el libro de Gálatas, que es la meta de este seminario. Pero antes de llegar a esa meta, tenemos que ir por paso, para entender realmente qué es lo que está pasando aquí. El mundo de la cuenca del Mediterráneo en el siglo IV antes del nacimiento de Yeshua experimentó la invasión de los griegos. El famoso imperio de Alejandro el Griego, Alejandro el Grande, como se conoce, Alejandro Magno. Alejandro vino a ser un rey de características mundiales. O sea, prácticamente no había ninguna tierra de aquella época que no estuviese bajo el dominio de Alejandro. De hecho, la historia dice que un día se echó a llorar y uno de sus asesores vino y le dijo: ¿cómo el gran Alejandro va a estar llorando? Y dice: porque ya no tengo más países que conquistar.
Ya había conquistado todo. Ya no tenía más que conquistar. Y estaba lleno de tristeza y dolor, porque ya no tenía más que conquistar. Y entonces los amigos, para animarlo, hicieron una fiesta y bebió tanto que le dio un infarto y se murió. Alejandro murió muy joven, no llegaba a 40 años de edad. ¿Y qué pasa cuando se muere el líder? Se divide el movimiento. Y el famoso imperio establecido por Alejandro, su muerte súbita, no había una figura que pudiera sostener aquel imperio. Y se dividió en 4 ramas. Una para el este, otra para el oeste, una para el norte, otra para el sur. La parte de Israel quedó bajo el dominio de uno de sus generales ubicados en Atenas, en Grecia. Y esa familia de ese general creó una dinastía que se conoce como la dinastía de los Seleucidas. Otras dinastías se establecieron en otro lugar, allá por la parte norte de África, los Ptolomeos, y así sucesivamente. La idea de estos generales fue restablecer el imperio romano, el sueño de Alejandro. Otra vez. ¿Cuál era el sueño de Alejandro? El sueño de Alejandro es que todo el mundo tuviera una misma lengua, la lengua griega, y una misma cultura, la cultura griega. Ese era su sueño. Y para lograr ese sueño, a todos los países que él iba conquistando, iba estableciendo instituciones griegas, la cultura griega, enseñando el griego, los juegos griegos, el gimnasio griego, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Con la intención de unir a todo el mundo, ¿verdad? La filosofía griega, el teatro griego, la ciencia griega. Todo eso era su sueño, un mundo griego. Ese era su ideal. Y sus generales, imbuidos en esta idea y armados con esta idea, aún después de la muerte de Alejandro, estaban haciendo todo su máximo esfuerzo por establecer este sueño griego en todas las regiones donde ellos quedaron de líderes después de la muerte de su líder, de Alejandro el Grande. Para que usted vea hasta dónde llegó la influencia del helenismo en todo el mundo de aquella época, que aún Israel, cuyo sueño era absolutamente opuesto al sueño griego, aún en Israel, donde habían comunidades judías que estaban opuestas al griego, opuestas a la filosofía griega, opuestas a los Juegos Olímpicos, opuestas al paganismo griego, a la filosofía, al teatro y a todas esas formas de la cultura griega. Aún en Israel, Alejandro logró establecer 37 comunidades judías que abrazaron el helenismo. 37 ciudades judías que abrazaron el helenismo. Josefo, el gran historiador del primer siglo, nos cuenta, y esas obras están
traducida al castellano, así que no hay ninguna razón para no leer esto. Lo consigue en cualquier librería hoy día. Josefo nos cuenta que al teatro griego y a los Juegos Olímpicos griegos era muy fácil hacer daño a otras personas, porque la gente llegaba con la ropa de aquella época, escondían sus cuchillos aquí e iban y mataban a la gente, ¿verdad? Mataban a la gente. En aquella época no había las máquinas que detectaban si usted lleva armas, no habían los sensores electrónicos que ahora usted pasa y si lleva algo le enseña una luz roja y se pasa de nuevo y le registran. No había nada de eso. ¿Qué hicieron los griegos? Muy práctico. Para entrar al gimnasio usted tenía que quitarse la ropa, guardarla en un lugar específico y entrar desnudo al gimnasio. Por supuesto, las mujeres no iban solamente los hombres. ¿Qué pasaba con los judíos que iban al gimnasio? Que se le veía la circuncisión. Y para los griegos, la circuncisión era una abominación. Era quitarle belleza al hombre y era quitarle virilidad. Porque en la opinión de los griegos, cortar el prepucio era privar al hombre de una área de sensación extraordinaria para el disfrute sexual. Consecuentemente, en la idea griega, toda persona, todo varón que fuese circuncidado se estaba privando de la riqueza del sexo. Y la influencia helenista en Israel fue tan grande que Josefo cuenta que hubo judíos que fueron a los médicos para que les reconstruyeran el prepucio. Ahora, hoy día, con todos los adelantos de la ciencia, la cirugía plástica, una operación de esa naturaleza es sumamente riesgosa. Imagínense, en el siglo III antes de Yeshua, ¿cómo sería eso? Sacarle un pedazo de piel de la persona de aquí y ponérselo allá. Y que eso funcionara. ¿Por qué? Eso le dice a usted el grado de asimilación que había, inclusive en Israel. Ahora, si en Israel, con todo y la protección de la Torá y de la ley judía y de la fe monoteísta de Israel, hubo esa penetración tan terrible del helenismo, ¿qué habría sido de los otros países, de las otras naciones? El helenismo fue algo extraordinario, increíble en aquella época. En Israel, para estos días, había dos grandes familias. Esta familia se conocía como la familia de Onías y la familia de Tobías. Eran las dos familias más influyentes en la vida política de Israel para este tiempo. La dinastía de los Tobías estaba a favor de los griegos. Increíblemente. A favor de los griegos. La dinastía de Onías en contra de los griegos, en contra de la asimilación griega. A partir de ese momento, el judaísmo, que había sido bastante monolítico en Israel, comenzó a dividirse, producto del helenismo. Comienza a dividirse el judaísmo. Unos a favor del judaísmo, otros en contra del judaísmo y otros en la cuerda floja, como siempre hay. Hay quienes están a favor de algo, hay quienes están en contra de algo y hay quienes están en el medio, para donde esté mejor la cosa, ahí se mueve un poquito, donde esté mejor la cosa, ahí se mueve un poquito y ahí están, ¿verdad?
son los votos independientes, ¿verdad? Siempre ha sido así. El mundo del ser humano es así, ¿verdad? Estaban los helenistas, estaban los judíos contrarios al helenismo y estaban los en between, ¿verdad? Ahí bailando la cuerda floja. Eso estaba pasando en Israel. Esa separación, división que se da en el judaísmo comenzó a crear muchos judaísmos. Los judíos que pensaron que podía existir una manera de reconciliar la Torá con el helenismo fueron llamados helenistas o griegos. Y hubo otros judíos que se separaron de ese movimiento y comenzaron a ser llamados los perushim, los que se separan. Y de ahí surgieron los fariseos. Nos vamos ubicando cómo están ocurriendo las cosas en Israel. Si ya tenemos los fariseos y ya tenemos los griegos, los helenistas, después nosotros vamos a encontrarnos a estos grupos dentro de la vida de Yeshua y dentro de la vida de los apóstoles, porque ellos interactuaron en todo eso. Finalmente, las tensiones llegaron a un punto que se dio una guerra civil en Israel. Y en esa guerra civil contra los sirios, que se da en el año 168 al 163 aproximadamente, cuando las condiciones de vida para el judío que estaba en contra del helenismo eran prácticamente imposibles, finalmente se logra vencer a los griegos. La historia es una historia muy linda. La fiesta de Hanukkah o dedicación marca ese momento, ¿verdad? Y los griegos son echados del país y el griego, el judío helenista comienza a ser visto sin muchas opciones dentro de Israel y comienza un movimiento conservador judío, ortodoxo judío, dentro del judaísmo, que marcó la pauta del pensamiento hebreo para el siglo II antes de Yeshua HaMashiach. Los grecos sirios fueron retirados de Israel, pero no el pensamiento griego que subsistía entre muchos judíos en Israel. Había judíos helenistas aquí y allá, y usted los va a encontrar luego en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde hubo discusión entre los griegos y los hebreos de que la viuda de aquellos no eran atendidas correctamente en la distribución diaria, etc. Esos griegos que aparece ahí en el libro de Hechos, creo que capítulo 6 del libro de Hechos, no son griegos de Grecia, son judíos que habían abrazado el helenismo. Y nos lo encontramos ya con tensiones, aún dentro del movimiento de Yeshua, dentro de la secta Nezarita. Nos vamos ubicando acá. Ahora, los propios fariseos tenían serias discrepancias entre sí, al punto que llegaron a establecerse 7 sectas diferentes de fariseos. 7 escuelas fariseas distintas en Israel. Además de estas 7 escuelas diferentes, dentro del fariseísmo que había en Israel estaban los aristócratas de aquella época. Y los aristócratas, la clase aristocrática de aquella época, estaba en manos de los Zedukim. Los Zedukim, conocidos como los saduceos, unidos al templo, apegados al templo, ¿verdad? En aquella época, antes de la aparición del helenismo, antes del surgimiento del imperio griego, Israel
estaba disfrutando de cierta libertad política venida del imperio persa, del imperio persa. Recuerden ustedes que le dieron permiso a Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén. Después le dieron permiso a Ezra para venir también a terminar la construcción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque los judíos tenían autonomía, no se restauró nunca la monarquía en Israel. Siempre había un gobernador supervisado por los persas. Los judíos, ni tontos ni perezosos, buscaron un gobernador que fuera de la familia de David, anticipando la restauración de la monarquía davídica, de la casa de David. Y el aspirante y candidato a esta posición fue Zorobabel. Zorobabel, descendiente de David, que vino a ser el gobernador. Instruido por Ezra, se estableció un congreso en Israel, que se llamó los hombres de la gran asamblea, y que fueron establecidos con 120 miembros de los más ilustres magistrados conocedores de la Torá en Israel. Esos 120 miembros, el último miembro activo de esos 120 fue el profeta Malaquías. Imagínense la calidad de esos hombres. Ahí están hombres de la altura de Ezra, de Zorobabel, de Ageo, de Zacarías. El último miembro de ese comité, de ese congreso, fue Malaquías, que muere en el año 400 aproximadamente, antes del nacimiento de Yeshua. Cuando muere Malaquías, debido al surgimiento del helenismo que ya hemos explicado, ese congreso fue destituido por los griegos. Y entonces las comunidades judías comienzan a sobrevivir basado en el principio de jueces privados que enseñaban privadamente a las comunidades. Y básicamente existían 2 jueces por comunidad. Y de esa manera, si alguien quería aprender Torah y prepararse para ser un juez de la comunidad de Israel, tenía que ir donde estaban esos 2 jueces. Y en cada generación había 2 porque no se le permitía restaurar el Congreso de 120. ¿Me siguen? Bien. ¿Quiénes eran los 2 jueces de Israel para el tiempo cuando está Yeshua y los apóstoles en su vida pública? Esos 2 grandes jueces fueron Shammai y Hillel. Shammai y Hillel. Es importantísimo este detalle. ¿Cuáles son me consigue un poquito de agua, por favor? ¿Cuáles son las características más importantes de Shammai y Hillel? Las características más importantes, de Shammai y Hillel viene dada por el hecho de que para el tiempo cuando ellos tienen que realizar su función dentro de Israel, Israel es una nación invadida por fuerzas militares extranjeras, en este caso Roma. Roma tenía una influencia muy grande en Israel para los días de Yeshua y de los apóstoles. Es importante que usted recuerde esto. Israel, para los días de Yeshua y de Pablo, no es un país libre. Es un país invadido por fuerzas extranjeras.
Israel no tiene hegemonía política. Roma era quien la tenía. O sea, Roma establecía guarniciones en diferentes lugares estratégicos dentro de Israel para asegurar lo que ellos llamaban la paz romana. Guarniciones. Miles de soldados desplegados por todo el país. Cuando Roma ponía a esos soldados, trataba de darle a esos soldados la mejor calidad de vida posible para que no se sintieran mal. Entonces, en las guarniciones romanas le ponían los gimnasios, en las guarniciones romanas le ponían los altares de sus dioses, en las guarniciones romanas ponían los baños públicos, en las guarniciones romanas ponían los templos a sus dioses que eran, y traían las prostitutas sagradas de Roma, que eran las sacerdotisas en esos templos. Y cuando los soldados entraban a esos templos a adorar a sus dioses, parte de esa adoración incluía orgías sexuales con sus prostitutas sagradas. Esas prostitutas sagradas tenían como marca distintiva que se rapaban completamente el pelo, no tenían pelo, estaban sin pelo, completamente rapadas, como Michael Jordan, rapados completamente, ¿verdad? Y esa era la señal de una prostituta. Eso es lo que te va a explicar después a ti por qué Pablo dice que a la mujer le está prohibido cortarse el pelo, porque la iban a identificar con una prostituta. Hoy día las cosas han cambiado, ¿verdad? Y entonces usted no puede aplicar un principio que fue válido en una circunstancia determinada hace 2000 años a una circunstancia que ya ha cambiado. ¿Me explico qué estoy hablando? Pero en todo caso, para que ustedes comiencen a ver la relación que había entre la realidad del mundo de aquella época y lo que nosotros vamos a encontrar en ese documento llamado Código Real, conocido la mayoría de los creyentes por Nuevo Testamento. La influencia de Roma fue muy grande en Israel, muy grande. Roma tenía el dominio absoluto de todo aquello. Desde Siria, Roma tenía el control militar de toda aquella región, incluyendo Israel, que fue transformado en una provincia romana. Así que Israel ya no es un país, es una provincia romana, del Imperio Romano. No obstante, por alguna razón, y me imagino que ustedes deducen cuál es la razón, Roma nunca dio a ninguna ciudad dentro de Israel el estatus de polis. Nunca dio. Cuando Roma daba a una ciudad el estatus de polis, toda persona que naciera en esa ciudad se consideraba ciudadana romana por nacimiento. En Israel no fue así. Por lo tanto, los que nacían en Israel no eran romanos, eran judíos. Pero judíos que nacieran en alguna ciudad fuera de Israel, que hubiese tenido el estatus de polis, se veía como romano. Pablo nació en la ciudad de Tarso. Tarso fue una polis. Por lo tanto, Pablo, además de ser judío, adquirió por nacimiento la ciudadanía romana. ¿Nos vamos ubicando? Ok. Bien. Para esta época hubo algunos líderes de Israel que trataban por todos los medios de buscar el favor del imperio para que los colocara de jefe de algo. Uno de esos líderes de aquella época fue el famoso Herodes, llamado el Grande. Herodes el Grande fue a Roma con una enorme suma de dinero y pagó para que Roma le diera el título de rey de Judea. Y Roma, que lo que le gustaba era la plata,
para poder sostener todo aquel imperio, pues le dio un pedazo de papiro escrito que decía: Herodes el Grande, rey de los judíos. Y Herodes se vino pensando que él era el rey de los judíos, porque Roma le había dado el título de rey de los judíos. Y Herodes no era judío. Y cuando Herodes se aparece en Israel, diciendo que ahora él es el rey de los judíos, y enseñaba el papelito, los judíos se pusieron tan bravos que casi los buscaban para matarlo, y tenía que vivir Herodes escondiéndose siempre. Porque en cualquier lugar podía haber un grupo de judíos que están buscando la menor oportunidad para quitarle la vida. En vista de eso, Herodes buscó a una judía para casarse con ella. Y esa judía que él seleccionó se llamó Miriam. Herodes quiso asegurarse que ninguno de su familia le hiciera un atentado el día de la boda, y mandó a matar a toda la familia de ella, y la dejó solamente a ella para legitimizar su título de rey de los judíos. Cuando Miriam vio eso, se subió al templo, al techo del templo, y se lanzó del templo y se mató. Aún así, Herodes tomó el cuerpo, lo embalsamó y se casó con el cadáver, ¿verdad? Y lo guardó en su palacio, ¿verdad? Para buscar la simpatía de los judíos, porque él era el esposo de una judía. Entonces, eso, en vez de ganar la simpatía de los judíos, ganó más el rechazo de los judíos. Entonces, Herodes el Grande estaba en una situación muy difícil, porque tenía que agradar a los romanos para que no le quitaran el título de rey de los judíos, pero al mismo tiempo quería ganarse la simpatía de los judíos para que no le dejaran gobernar. Eso fue lo que causó que, por un lado, él construyera algunas ciudades, como la ciudad de Cesarea, en honor al César. Eso fue lo que causó que él construyera gimnasios en Jerusalén para los soldados romanos, teatros para los soldados romanos. Roma estaba contenta con él. ¿Qué hacer con los judíos? Empezó a reconstruir el templo y a engrandecerlo. En la época de Yeshua, cuando Yeshua era un niño, todavía ese proceso de construcción no estaba terminado. ¿Me va siguiendo usted hasta aquí? Sí, ese era Herodes el Grande, no el tetrarca, el grande. Cuando llegan los maestros de Torah diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, ustedes se imaginan la reacción de Herodes. Él es rey de los judíos por un papel. Y ahora vienen estos sabios de Israel diciendo que el verdadero rey de los judíos nació. ¿Cómo él vio ese nacimiento? El fin de su dinastía. Por lo tanto, había que buscar a ese niño y eliminarlo también, como era su costumbre. Y ya esa historia, ustedes la conocen. Cómo Yeshua tuvo que ser sacado precipitadamente una noche de su ciudad y escondido por un tiempo en Egipto hasta que pasara lo que pasó con Herodes. ¿Me sigue hasta aquí? Cuando Herodes llega al punto de desafiar la gloria de Hashem y muere, su hijo Arquelao toma el poder. Y Arquelao quiso llegar más lejos que Herodes. Así que él se fue a Roma para buscar la renovación del título de rey de los judíos. Y cuando vino de Roma con la renovación del título de rey de los judíos, estableció un plan secreto para eliminar al gobernador de Siria y quedarse él con toda la región, incluyendo Siria.
Cuando ese plan, esa movida política llega a oídos de Roma, le quitan el título de rey de los judíos. El Senado romano declara que nunca más concederá ese título a nadie. Mandan a Arquelao expulsado del país, precisamente a la región de Galacia, y se establece para la provincia de Judea un procurador. Y eso es lo que causa la introducción de un procurador romano dentro de la vida política de Israel. El procurador romano que tuvo que ver con el proceso judicial de Yeshua fue Poncio Pilato, que ya ustedes conocen. Esa es una historia bastante conocida por los creyentes. ¿Cuánto nos vamos ubicando hasta aquí? Ahora, otro dato interesante que tenemos que entender es el de la corrupción política. La corrupción política en Israel, además de las divisiones sectarias, además de del pluralismo religioso que había, del cual ya hemos mencionado, de los fariseos solamente había 7 sectas. Pero además de los fariseos había otras sectas más. Estaban los carismáticos, estaban los herodianos, estaban los sicarios, estaban los esenios, estaban los... una enorme... 24 grupos diferentes menciona el Talmud. 24 sectas judías distintas menciona el Talmud que había en Israel para esos días. Aparte de eso, la corrupción política. Al grado de que Roma llegó a recibir dinero para decidir quién sería el sumo sacerdote en el templo. Es decir, en los días de Yeshua, el sacerdocio del templo estaba corrupto. Hubo sacerdotes que ni siquiera eran descendientes de Aarón. Lo compraban, el puesto lo compraban. ¿Por qué? Porque la figura del sumo sacerdote era altamente cuidada por Roma. Porque Roma estableció que todo el sistema de impuestos se recogiera al final en las arcas del templo de Jerusalén, y el sumo sacerdote era el que llevaba las cuentas y despachaba todo eso para Roma. Y una comisión le tocaba a él. ¿Me sigue usted? Es decir, en aquella época no habían las computadoras que hay hoy, señores. En aquella época no habían los libros de contabilidad que hay hoy. Y usted se imagina cómo eran las cosas. El sumo sacerdote era una posición codiciada y deseada por muchos y pagada por muchos. Entonces, eso llevó a establecer todo un sistema religioso amparado por la Guardia Romana, porque Roma quería asegurarse de que sus impuestos estuvieran seguros. Entonces, la corrupción de los sacerdotes en aquella época, no de todos, porque había sacerdotes buenos, siempre Hashem ha tenido un remanente, pero el sistema como sistema, no el remanente, el sistema como sistema estaba corrompido. Esa corrupción llevó a grupos judíos dentro de los fariseos a irse de Jerusalén y establecerse en comunidades en el desierto. De ahí surgen las comunidades del Qumran, por ejemplo, que es una reacción a la corrupción de Jerusalén que ya no la soportaban. Los sacerdotes corruptos, amparados por la Guardia Romana, establecían sus propios mercados. Y cuando la gente venía a celebrar las fiestas, no se le consideraba válido las compras que hacía en otra tienda que no fuera la de ellos. Se venía un hermanito de allá de Irak a celebrar Pesaj. Tenía que comprar su animalito allí. Y cuando venía a presentarse al sacerdote decía, ¿dónde compraste eso? ¿A aquella tienda? Dice, no, eso no es kosher. Tiene que comprarla a aquella otra, y la otra es la de él.
¿verdad? Es como si ahora, ¿verdad? Es como si ahora usted viene, yo tengo aquí una judaica. Vamos a suponer, yo pongo una judaica allá en la esquina. Y Joseph tiene otra judaica acá. Y usted le compra una mesusa a él. Y viene y me la enseña. Rabí, ¿usted cree que esta mesusa está buena? Dice, ¿dónde la compraste? Yo tengo a Raymond en la mía y Joseph está en la de ella acá. Y viene y dice, mire, Rabí, esta mesusa, ¿usted cree? Dice, ¿dónde la compraste? En la judaica. Yo sé, eso no es kosher. No, devuélvesela y cómprasela a Raymond. Dice, Raymond es el mío. ¿Ve la corrupción dónde llegó? ¿Verdad? Los controles de cambio que había en el templo, que era una necesidad, para que cuando usted va a un país, usted tiene que cambiar a la moneda nacional. Cuando usted traía denarios de afuera, pues tenía que cambiar en shekel dentro de Israel. Esos controles los tenían los sacerdotes en el templo. Cuando Yeshua volcó todas aquellas mesas allí, no estaba actuando contra el judaísmo, estaba actuando contra la corrupción sacerdotal que había en el templo. Él estaba limpiando el templo, no destruyéndolo. O sea, cuando uno no conoce estas cosas, puede interpretar mal las palabras y los actos de Yeshua HaMashiach. Es muy importante que nosotros tengamos conciencia de esto. Nos vamos ubicando cómo estaban las cosas en los días de Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se establecían las cortes de justicia en Israel en aquellos días? Roma daba a cada país que conquistaba cierta autonomía, para que cada país llevara sus cosas de acuerdo a sus costumbres, simplemente que le pagara sus impuestos. Roma estaba contenta con eso, ¿verdad? Que se adorara al emperador, que se respetara las leyes de Roma, que se pagaran los impuestos, y lo demás que cada cual, según su costumbre, las mantuviera. Ella no se metía en esos detalles. En esos detalles íntimos, cómo se manejaba la vida nacional judía en medio de estas circunstancias que ya hemos descrito. Había dos grandes jueces en Israel. Se estableció una especie de Congreso Nacional que no tuvo nunca la cantidad de 120, pero que para la época de Yeshua se estableció en 71 miembros. 70 jueces y el presidente del Sanedrín, que normalmente era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, sí tenía el conocimiento. Porque, como dije, había sumos sacerdotes que eran unos estúpidos. Habían comprado el título, pero no sabían nada de eso. No tenían la menor idea de cómo era. Fíjese si era así, que había para fiestas tan sagradas como Yom Kippur, había que asignarles estudiantes para que le fueran diciendo paso a paso lo que tenían que hacer, porque no sabían ni lo que tenían que hacer. Así estaban las cosas en los días de nuestro Santo Maestro. El presidente de esa Corte Suprema de Justicia que había en Israel en aquellos días se llamó Shammai. Era el presidente del Sanedrín. Shammai. Shammai, ¿qué tiempo llevo hablando? Una hora, en 15 minutos les doy un receso, que veo que algunos están orando sin permiso. ¿Verdad? Sonríe y gócese. Muy bien. Shammai era el presidente de la Corte Suprema de Israel. Como presidente del Sanedrín, su tribunal tenía el respaldo de la Guardia Romana. Había otro juez en Israel que formaba parte también de este
de este sistema jurídico, pero su tribunal no tenía el respaldo de la Guardia Romana. Este segundo juez se llamó Gilel. Entonces, quiero que vea eso. Hay